Ok, bueno, pues pues buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué continente se encuentren. Eh, y vamos a tratar este tema que es cosmología, origen y evolución del universo. Un tema bastante profundo, bastante interesante, que ojalá y yo fuera un especialista como para poderlo descifrar mejor. Haré mi mejor esfuerzo. Lo que más me ha acercado yo en ese tema fue eh, cuando me dediqué a la docencia, docencia de educación superior. Tuve la oportunidad de participar en un curso de física moderna, ¿sí? La física moderna incluye lo que son las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿verdad? Pero ahí viene un punto extra, un punto que puede uno desglosar también en ese curso, y era precisamente sobre cosmología, ¿sí? Entonces es lo que más me ha acercado. No soy físico, ¿verdad? Este, Mi profesión es ingeniero. Bueno, fui ingeniero. Ahorita no me pregunten de ingeniería porque hasta eso ya se me olvidó. Ya tendré ya casi 13 años de estar jubilado de pues de esta actividad profesional que me dediqué. Este, pero aquí estamos tratando de dar el esfuerzo que se requiere y que se necesita. En ese caso, lo que pueda yo comprender, con gusto se lo voy a transmitir. Y ojalá alguno de ustedes, de los que está aquí presentes, tuviera ese toque específico de conocimiento del tema y nos explicara todavía más en detalle, ¿verdad? Bueno, este es el tema: cosmología, origen y evolución del universo. Empezaremos por lo que es la definición, ¿sí? Es, es un tratado, ¿verdad? Un tratado eh, que trata sobre el orden, ¿verdad? Una rama de la astronomía que estudia la composición y propiedades físicas del universo, desde su origen, estructura, forma, tamaño, evolución y destino final del universo. Como ven, es un tema muy profundo esta ciencia de la cosmología, tratar de encontrar cuál es el origen del universo, cómo está formado. Es muy difícil también ver esas distancias inconmensurablemente supergigantescas. Los tiempos, los espacios son demasiado amplios como para poder entenderlos nosotros. La evolución que va teniendo ahí mismo y ese probable final, ese destino final que tuviera el universo. Eso es lo que trata de estudiar esta ciencia llamada cosmología. No confundirla con cosmobiología, ¿verdad? Que es otro término acuñado en los años 40 del siglo XX y que trataba también de descifrar estos tópicos del universo, pero relacionados más bien con esa relación entre el espacio, entre el cielo, entre el universo, con el ser humano, ¿sí? Una relación que existe, que es real y que es verdadera, ¿verdad? Porque no somos así una entidad que vivamos en la Tierra y somos autónomos de todo el universo, ¿verdad? Claro que no, recibimos muchas influencias del exterior de todo tipo, benéficas, algunas de ellas, la mayoría, pero algunas de ellas mm, hasta podemos decir que malignas, ¿no? Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, esas partículas de alta energía y de alta velocidad que pueden, no sé, causar un daño muy fuerte sobre el ser humano, ¿sí? Sobre la piel, sobre su cuerpo, sus órganos, ¿verdad? Afortunadamente tenemos una capa protectora
¿sí? Que inhibe un poco esas partículas que no llegan así de lleno hacia nosotros, ¿no? Sino que son diluidas o minimizada esa fuerza negativa que pudieran tener, ¿no? Pero todas las demás, otras energías, pues son buenas, son saludables, como los rayos solares, ¿verdad? Esa luz que llega a nosotros, que al momento de entrar en la atmósfera provocan calor, y esa misma luz en las plantas provocando la fotosíntesis, que es de grandes beneficios para nosotros por el alimento que obtenemos, ¿verdad? Entonces, no estamos solitos en el universo, ¿verdad? Todo un mundo de todo tipo es el que nos rodea y estamos sujetos también a esos, pues esos cuerpos que pudieran hasta causarnos daño, ¿no? Imagínense no sé, un asteroide, un cuerpo espacial que esté ahí rondando el, el mundo y que llegara hacia nosotros para golpearnos, sería catastrófico, como ha ocurrido en otras épocas, en otras millones de años, ¿verdad? O miles de años, ¿verdad? Entonces, descifrar todo ese enigma del mundo llamado universo, creo que eso es muy difícil de explicárnoslos, sabiendo que no existe un laboratorio aquí que pudiéramos experimentar con los cuerpos, ¿verdad? Así como un laboratorio de química o de física, ¿verdad? Entonces se basa más que nada en la observación del universo, en generar teorías, ¿verdad? Ayudándose también por ciertos aditamentos, eh, pues digamos científicos, este, como por ejemplo el espectroscopio, eh, cámaras de infrarrojos, etcétera, que detectan ciertas características físico-químicas de los astros, de los cuerpos, ¿no? Bueno, entonces esta es la cosmología y es una rama de la ciencia académica, de la ciencia oficial. Como la cosmología se encarga de analizar el misterioso universo, este saber moderno está vinculado con la ciencia física exacta y también con la filosofía especulativa e intuicional, basada en hipótesis no sustentables con pruebas comprobables, ¿verdad? Entonces, por un lado, la ciencia, la física, que es una ciencia exacta, ¿verdad? Trata de demostrar ese origen del universo, ese destino del universo, ese fin del universo, ¿verdad? Sí, aplicando sus conocimientos científicos de las leyes, ¿verdad? Esos modelos matemáticos que crean el saber académico. Está por un lado, ¿no? Por el otro lado está lo que la intuición, lo que la búsqueda del saber, ¿verdad? Nos, nos da a entender, ¿verdad? Sí, pero muchas veces es especulativa, no puede comprobarse, ¿no? Sí, como por ejemplo, algunos tópicos dentro de la religión, de las cuales algunos de nosotros hemos sido formados, ¿no? Que Dios creó el mundo, ¿no? ¿Sí? Y lo creó en 7 días, y en cada día tenía cierta etapa para ir en ese proceso de evolución. Bueno, en el séptimo día descansó, ¿no? Pero como un ente, una entidad llamada Dios puede crear eso. O sea, esa es la parte filosófica, la especulativa, ¿verdad? Sí, pero no quiere decir que sea falsa, o sea, tendrá sus sustentos, sus tópicos filosóficos que tengan cierta verdad, ¿no? Como puede ser el desarrollo de la intuición, un conocimiento superior que llega y que puede uno comprobar a sí mismo, aunque los demás no entiendan o no lo acepten. Sin embargo, uno creerá tener su saber, ¿verdad?
su conocimiento superior, ¿no? Entonces son dos aspectos que maneja la cosmología. Por un lado, el aspecto científico racional, ¿verdad? Y por otro lado, el aspecto filosófico especulativo, ¿verdad? ¿Sí? Y la mezcla de los dos es de gran ayuda, ¿verdad? Una variante de la cosmología filosófica es la cosmogonía. La cosmogonía es el conjunto de teorías míticas, religiosas y filosóficas sobre el origen del universo. Y en ese punto será importante agregar a la ciencia académica más filosofía y más ciencia exacta a la filosofía para encontrar la verdad, ¿sí? Entonces aquí hay tantas teorías cosmogónicas, yo creo que como culturas hay en el mundo, ¿no? En cada región del planeta Tierra, cada civilización, ¿sí? Tendrá sus conceptos de cómo se creó el universo, cómo se creó el mundo, ¿sí? Y luego la naturaleza, el ser humano, ¿sí? Y todo ese proceso evolutivo que vamos teniendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí ese es un tópico filosófico que busca la verdad, pero como les digo, sería importante, así como lo propone el doctor de la Ferrier, que se incluyera más filosofía, más conceptos pensantes en la ciencia, ¿verdad? Y también en la filosofía está la parte religiosa, la parte mítica, ¿verdad? Que se agregaran más tópicos científicos, ¿no? Una mezcla así para encontrar la verdad, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es encontrar esas grandes incógnitas que hemos tenido en el transcurrir de este proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Desde el origen de Dios, o sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo se creó incluso él mismo? O sea, o aquello o eso llamado Dios, ¿no? Y por lo tanto el cosmos, el universo en sí, en general, ¿verdad? Y cómo de ahí deriva la naturaleza en sí, el ser humano, ¿verdad? Y concretamente nuestra tierra, ¿verdad? Sí, cómo ese ser humano ha evolucionado gradual y paulatinamente, ¿verdad? O sea, esa sería una parte de esa búsqueda de la verdad, ¿no? Esas grandes incógnitas que tendríamos que descifrar, que encontrar en base a la experiencia, en base al filosofar, en base a los estudios científicos, los experimentos que se puedan realizar y comprobar esas teorías gradual y paulatinamente, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, en lo que compete a las ciencias teogónicas, descubrir y encontrar quién es ese Dios, ¿verdad? Las cosmogónicas, el universo, su origen, destino y final del universo. Androgónicas, el mismo ser humano, cómo está dentro de ese proceso evolutivo. Tal vez ahí se incluyan esas etapas de los reinos, ¿verdad? El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre esa evolución? Porque cuando fue creada la Tierra, no apareció inmediatamente el ser humano. Tuvieron que pasar miles de millones de años para que apareciera el ser humano. Pero ¿por qué apareció el ser humano? ¿Para qué? ¿Verdad? Sí. Y ahí las ciencias androgónicas pues nos darán algunos atisbos filosóficos de cómo ocurrió esto. E igualmente la naturaleza, la tierra en general, cómo se ordenó. Sí, como dicen algunos preceptos dentro de las culturas o dentro de las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Que dice que en el principio era el caos, ¿verdad? ¿Sí?
pero cómo después ese caos empezó a transformarse en un orden, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién ordenó? Ahora sí que ¿quién ordenó que se ordenara la tierra, que se estabilizara, ¿verdad? Dando a aparecer después al ser humano, ¿verdad? Ciencias fisiogónicas, ¿verdad? Sí. Y según yo, ¿verdad? Según yo, debe de haber un puente, ¿verdad? Para encontrar esas ciencias trascendentales, ¿verdad? ¿verdad? Partiendo de las ciencias oficiales, las académicas, ¿no? Lo que son las matemáticas, la astronomía, psicología, genética, biología, química, la física, por mencionar unas cuantas. Esa es la verdad científica, la verdad académica, ¿verdad? Pero lo que pretendemos es encontrar o desmenuzar o intuir o aceptar esas ciencias trascendentales, esa verdad que es la que narramos en el espacio anterior, o sea, Dios, el cosmos, el ser humano, la naturaleza, ¿verdad? Yo pienso que debe de haber un puente entre ambas y es precisamente por las llamadas ciencias sagradas, ¿no? ¿Sí? Que trata de unir, ¿verdad? Unir tanto esas ciencias oficiales como esas ciencias trascendentes. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por estudiar para ahora sí que mezclar, ¿verdad? Mezclar la filosofía en la ciencia académica, a las ciencias trascendentales, la filosofía, agregarle algo más académico. Pero para que haya un mayor entendimiento, será necesario estudiar algo de las ciencias sagradas, ¿no? Aquí se mencionan tres, pero cada una de ellas a su vez puede ramificarse en varias más, ¿verdad? Por lo tanto, el estudio por comprender, por conocer los grandes misterios del mundo, pues es a largo plazo, ¿verdad? Sí. Y esa es la definición que un poquito más se acerca a lo que es esas ciencias trascendentes. Teogonía es la generación o nacimiento de los dioses, o de un solo Dios, ¿verdad? O del gran arquitecto del universo, o el Tat, aquello, ¿verdad? Aquello innombrable, aquello que no se puede definir, aquello el que es, ¿verdad? La cosmogonía, origen y evolución y fin de los cosmos, o del vasto, infinito y eterno multiverso, porque pues así como hay seres humanos, gran variedad de razas, de entendimiento, de su proceso de evolución, etcétera, pues yo pienso que así ha de haber, eh, no sé, ¿verdad? Universos así que se traslapan, que se entrelazan unos a otros, tal vez no físicamente, pero en otros niveles. Y es lo que se trata de decir aquí en el término o en el concepto multiverso, ¿sí? Como si hubiera muchos universos, no solamente uno, ¿verdad? Así como seres humanos hay, ¿verdad? ¿Sí? Y allí dice la palabra cosmos, ¿verdad? El doctor de la Ferrier nos habla de que hay 7 niveles de cosmos también, ¿verdad? Bueno, será otro tema por desarrollar igualmente eso de los 7 cosmos, ¿verdad? Androgonía es el surgimiento del ser humano o la evolución de la conciencia del ser a través de los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, humano, y ahí se detendrá. Tal vez haya otros reinos más, o que ya no se le llamen reinos, se le llamarán planos, estadios, no sé, algún nombre han de tener, pero habrá que estudiar eso, analizar, filosofar.
Fisiogonía es el surgimiento de la madre naturaleza o de la vida terrenal, la tierra misma, sede de la evolución de los seres humanos que hemos nacido en esta tierra, ¿no? ¿Sí? Segurísimo que hay otras tierras donde habrá oportunidad también para que haya un proceso evolutivo dentro de ella, ¿no? Es como una casa, ¿no? Nuestra casa, ¿no? Es una casa donde tenemos como sede ahí, pues lo que incluye esa casa, ¿no? Las habitaciones, eh, recámara, cochera, todo lo que tenga la casa, ¿no? Pero ¿cuántas casas hay en la vecindad? ¿No? Y cada casa es un mundo, ¿no? Y en cada mundo habitan seres humanos, ¿no? Cada uno con sus ideales, con sus conceptos, con sus conocimientos, con sus cualidades o aptitudes. Cada casa, cada hogar, pues es el asiento de las personas humanas que iban ahí, que van a ser diferentes a la casa vecina y a la casa de enfrente, a la otra casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada casa es un mundo, ¿sí? Y eso sería lo que sería el multiverso, ¿no? Estamos en un universo que es sede de nosotros, ¿no? Donde hay seres humanos que tienen conceptos, que están en un proceso evolutivo, que tienen habilidades, capacidades tecnológicas, espirituales, materiales, ¿verdad? ¿Sí? Pero habrá otras casas, otros hogares, otros mundos, donde también haya también seres humanos, o llamémosle así, seres humanos, a lo mejor seres suprahumanos, ¿verdad? O hiperhumanos, no sé cómo, es un concepto, ¿verdad? Que tengan sus propias cualidades, sus habilidades, su desarrollo material, tecnológico, espiritual, diferente al de nosotros, ¿no? Y así cada tierra, en cada sistema solar o en cada universo, ¿verdad? Pues existirán tierras con distintos niveles, ¿verdad? Distintas capacidades, como lo vemos incluso en una misma familia, ¿verdad? El papá, la mamá y los hijos. Cada hijo tendrá capacidades o habilidades diferentes a los demás, siendo que es una misma casa, ¿no? Un mismo hogar. Sin embargo, habrá otras casas con un proceso diferente, digamos, muy diferente. A lo mejor se dedican más bien a las cuestiones espirituales, son más místicos, son ascetas, son de otra forma diferente a los de acá. Y habrá otros de otra forma, más materialistas, que viven la vida rápida, excitada, dinámica, ¿sí? Entonces, hay múltiples diversidad de, de seres humanos y de mundos tierras, ¿no? ¿Sí? No todos éramos iguales, como las huellas de los dedos, ¿verdad? La cosmología en la rama científica se basa en modelos físico-matemáticos de acuerdo a observaciones astrofísicas que generan teorías sobre origen del universo. Una de las teorías sería el Big Bang. Hay otras teorías más. Su composición, ¿sí? Su masa, su energía, la materia oscura, la energía oscura, ¿sí? ¿De qué está compuesto el universo? Pues de eso y otras cosas más. ¿Qué forma tiene el universo? Actualmente se considera que puede tener tres formas diferentes: esférica o hiperbólica o plana. Así es el universo, ¿no? Y hay modelos matemáticos que comprueban que así es, ¿no? ¿Cómo está estructurado el universo? Bueno, está estructurado de distintos cuerpos de
formas variadas diferentes, agujeros negros, galaxias, cúmulos, nebulosas, estrellas, planetas, satélites de los planetas, asteroides, meteoritos, los que llegan aquí a la Tierra, etcétera. Hay un enjambre inmenso de cuerpos, de cómo está estructurado este universo. Y la evolución y destino, pues es lo que vamos viendo, ¿verdad? Sí. Hay un principio universal que se le llama de correspondencia, que dice como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, para que se cumpla el misterio de los mundos, ¿verdad? Entonces, así como el ser humano tiene un nacimiento, tiene un origen, ¿verdad? ¿Sí? Empieza a evolucionar, a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Llega a un término que sea el máxima intensidad de su vida, lo más dinámico, lo máximo, y después vendrá una declinación, ¿verdad? Paulatina, gradual, ¿sí? Una decreptitud y un final, ¿verdad? Nacimiento, evolución y final. Eso pasa en los seres humanos. Eso mismo pasará en el universo, ¿verdad? Tiene que tener un origen, ¿verdad? Tiene que tener todo un proceso evolutivo y tiene que tener un final. O sea, no es, yo creo que el tiempo cósmico es para todos, no nada más para los seres humanos, y se van a exentar las galaxias, ¿verdad? Se van a exentar las estrellas, ¿verdad? No, o todos o nadie. Bueno, eso es lo que les digo que es la parte filosófica, ¿no? El pensar, en relacionar, ¿verdad? Porque estamos dentro de lo mismo todos, ¿no? ¿Sí? No podemos ser diferentes nosotros y el universo ser diferente, ser de otra forma, ¿sí? Filosofamos. En el estudio cosmológico de la rama de la física, ¿sí? En esta parte científica, se aplican las teorías de la relatividad, que son dos, ¿verdad? La especial y la general. Se aplica también la teoría inflacionaria, la teoría de la gravitación universal, la teoría cuántica, la física de las partículas, ¿verdad? En estos aceleradores de partículas que son pues unos centros, ¿verdad? Laboratorios que son enormes. Tal vez ese laboratorio tenga eh, estos aceleradores tengan un radio de un diámetro de 3 kilómetros de diámetro, o sea, que rodean una gran área, ¿no? ¿Sí? Es pues un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo cilíndrico como una dona, ¿verdad? Vamos a imaginarnos así en forma sencilla, como si fuera una dona, ¿verdad? Pero en el exterior de la dona hay campos magnéticos muy intensos, porque dentro de esa dona, dentro de ese acelerador de partículas, vamos a lanzar una partícula con alta velocidad, ¿no? Casi cercana a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Claro, no se puede lanzar a esa velocidad porque se desintegraría, se evaporaría, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, se le pone allí dentro de esa dona una placa, una lámina de oro, de cierto metal, y las partículas tendrán que chocar contra esa lámina, ¿no? Imagínense una velocidad así, que si atraviesa una lámina, pues en ciertas formas, la mayoría de las veces, la partícula atraviesa la lámina como si no existiera nada, ¿verdad? Pero hay veces que choca con la estructura molecular de esa lámina y rebota la partícula, ¿no? Ahí se crea por ese choque,
ese encuentro de partículas, se desprende una energía tremenda, ¿verdad? Y se descubren nuevas partículas, ¿verdad? Unas partículas de vida efímera, ¿verdad? Partículas que tal vez duren que un microsegundo, un milisegundo, un nanosegundo, ¿sí? Que es un microsegundo sería 6 ceros y un 1 de tiempo de segundo, ¿sí? O sea, más rápido que esto, ¿verdad? Entonces, esas partículas, por el preciso momento de haber sido creadas, tuvieron un origen, un proceso evolutivo y un final. ¿Cuánto tiempo vivieron? Un segundo, vamos a poner un segundo. Pero en ese segundo, ellos nacieron, evolucionaron y murieron. Para nosotros, puede ser el término medio un origen, el crecimiento, el desarrollo y la muerte, no 80 años, 100 años, ¿verdad? Sí, que es mucho más que el de esa partícula, pero es mucho menos que el de la Tierra y mucho menos que el de una estrella, ¿verdad? O sea, los tiempos son relativos, ¿verdad? Entonces, esas teorías se aplican en el estudio de la cosmología. ¿Qué trata de estudiar la cosmología? Pues eso, ¿no? ¿Cómo se creó el universo? ¿Qué papel está desarrollando en el mundo? ¿Hasta dónde va a llegar? Y después, ¿cómo va a morir? Incluso nosotros, nuestro sistema planetario, en un momento dado tendrá que morir, ¿no? Ley de la vida. Sintéticamente, la cosmología, ¿no? Sí, está sintetizada de esta forma. El universo tiene una forma definida y tiene una existencia de 13.700 millones de años, ¿verdad? Es lo que es su edad del universo, el calculado. 1.000 millones de años más o 1.000 millones de años menos. Es como quieres mucho dinero, muchos millones de años. 13.700 millones de años. Este universo está en expansión acelerada. Para darnos idea de cómo sería ese espacio, es, por ejemplo, un globo, bueno, lo vamos inflando. Bueno, ya que esté medio inflado, le pintamos ahí unos puntitos, y luego empezamos a inflarlo. Va creciendo, se va inflando, pero los puntitos a su vez se están alejando unos de otros, ¿verdad? Ese sería lo que es la expansión acelerada, tiene cierto ritmo de crecimiento, ¿no? Existe una radiación de fondo como consecuencia de las fluctuaciones cuánticas que se produjeron en el periodo de inflación, ¿sí? Cuando empieza a crecer, a nacer este universo. Estas fluctuaciones originaron colapsos gravitacionales que formaron las galaxias, ¿sí? Ese gran estallido es un eco, ¿sí? Que se está diseminando en todo el universo, ¿no? Y que ha sido captado aquí en la Tierra. El eco de una gran explosión. Difícil de creer, pero así ha sido. La materia normal o bariónica, se llama bariónica, son las partículas subatómicas, los bariones, ¿no? Estos bariones es el compuesto de protones, electrones y neutrones. Entonces, para no decir tres términos, protones, electrones y neutrones, se sintetizan en uno, en el barión.
solo comprende el 4.9% del total de la densidad energética del universo. O sea, es muy poquito. Hay un 27% extra de densidad de materia invisible, que se le llama materia oscura. O sea, ¿dónde quedó la materia original? ¿Dónde está todo lo demás? Si nada más se alcanza a ver poquita materia. De esa materia oscura solo se conocen sus efectos gravitacionales. Y el 68% restante existe en forma de energía oscura, no detectada, y de la que solo conocemos sus efectos aceleradores. Tal vez no nos quedó claro todo esto que leímos ahorita, ¿verdad? Tal vez no nos quedó claro. Pero vamos otra vez a relacionarlo con el ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene cierta edad, 40 años, 50 años, 80 años, ahí está, el ser humano. Pero estamos creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, estamos creciendo. En un momento dado, pues sí, se termina el crecimiento físico, ¿no? Sí. Pero el crecimiento intelectual, el crecimiento eh, emocional, ¿verdad? También hay un crecimiento de ese tipo, que no se ve, ¿verdad? No se ve. Se dice que con la edad llega la sabiduría. Así se dice. Y ojalá y sea cierto, ¿no? Con la edad llega la sabiduría. Pero físicamente a lo mejor hay un decrecimiento, ¿sí? A los 50 años empieza a decrecer el cuerpo, o a los 60 o a los 70, no sé a qué edad, pero dicen que empieza a decrecer, ¿sí? Pero la sabiduría, digámoslo así, más allá de la parte intelectual, esa parte intuicional se va desarrollando, va creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos una parte física material formada por partículas, protones, electrones y neutrones. Así está todo nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando esa energía subatómica, esa energía de partículas se concentra, forma este cuerpo, ¿sí? Pero este cuerpo es la parte física, ahí dice la materia bariónica. Esta es la parte bariónica de nuestro cuerpo, lo que se ve, lo que se toca, ¿sí? Lo que se siente, ¿verdad? Pero hay algo invisible, algo que no se ve, una materia oscura, una energía oscura. A lo mejor son los pensamientos que no se ven, las emociones que no se ven, sentimientos que no se ven, pero que sin embargo existen. Esa pudiera ser, desde mi punto de vista, ¿verdad?, la materia oscura y la energía oscura, ¿sí? De tal forma que somos un compendio integral de un 100%, 4.9% de materia, 27% de materia oscura y 68% de energía oscura. Nosotros, como es abajo, es arriba. Como es nosotros, será el universo también, ¿verdad? Por lo tanto, en el universo también tendrá alma, también tendrá espíritu, también tendrá mente. Si tiene materia, tiene eso, ¿sí? Esa es la parte filosófica que hay que agregarle a la ciencia. Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, errónea mis conceptos, ¿no? Pero ¿por qué no hacer esa relación? ¿Por qué no, pues, quedarse con esa parte filosófica y después la ciencia verá la forma de demostrar esa materia oscura y esa energía oscura, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor investigándonos aquí en la Tierra, sin necesidad de ir a viajar por el espacio intergalácticamente,
que es imposible, ¿verdad? Bueno, los medios tecnológicos actuales es imposible viajar intergalácticamente, ¿sí? Interplanetariamente, pues también es un poco difícil porque, pues para llegar de aquí a Marte, que es un planeta cercano, un planeta vecino de la Tierra, tarda uno 6 a 8 meses para llegar allá, ¿no? Y toda esa radiación cósmica sin la protección del aura de la Tierra, pues sería catastrófica con esos seres humanos que viajaran, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, investigar aquí abajo en la Tierra para que esos misterios del universo sean descubiertos de abajo hacia arriba, ¿no? La cosmología física, el 14 de diciembre de 1900, Max Planck realizó el trabajo La teoría de la ley de distribución de energías del espectro normal, que fue precursora de la física cuántica, misma que fue desarrollada por, no sé cómo se pronuncia, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Bohr, de Broglie, y que es la base del conocimiento actual de la cosmología y de los grandes avances tecnológicos que actualmente disfrutamos. Entonces, en esa fecha, se dice que esa fecha, 14 de diciembre de 1900, es cuando nace la física moderna, ¿no? ¿Sí? Porque de esa fecha para atrás, ¿no?, se decía que la física, que es la ciencia que trata de demostrar, de comprobar la existencia de esos fenómenos de la naturaleza y darles una explicación concreta, ¿verdad?, real, ¿verdad? Es lo que estudia la física. Y se decía que la física todo ya lo podía demostrar, todo, ¿no? Pero con esa teoría, ¿verdad?, como que da un salto, ahora sí que un salto cuántico a la ciencia y empieza lo moderno en ese año, 1900, ¿verdad?, que no será en este siglo XXI, ¿verdad? Mucho más desarrollo científico, ¿verdad? La mecánica cuántica explica el comportamiento de la materia a nivel microscópico, moléculas, núcleos, átomos y partículas subatómicas, como electrones, protones, neutrones, quarks, etcétera, ¿no? ¿Sí? La mecánica cuántica estudia, pues ahora sí que la esencia, lo más pequeño, lo más sutil, lo más delicado, la base del mundo material, ¿no? Para poder estudiar el universo, el cosmos, podemos estudiarlo a través de las células, de las moléculas, de los átomos, ¿sí? Sin necesidad de hacer un experimento allá en el espacio. Los experimentos se hacen acá abajo, ¿no? ¿Sí? Esa es la mecánica cuántica, nos ayuda a, a descubrir o a demostrar grandes misterios del mundo galáctico, del mundo del universo, ¿no?, estudiándolo aquí abajo, ¿verdad? Ese es el gran apoyo que tiene la ciencia con la mecánica cuántica o física cuántica. El desarrollo de la física a escala más y más pequeña permite entender mejor sistemas más y más grandes, como las galaxias y los sistemas solares. La física cuántica es la conexión entre los fenómenos microscópicos y la estructura y evolución del universo, ¿sí? Hay una relación muy simple, ¿no?, que es el sistema solar,
el Sol y sus planetas alrededor, ¿verdad? ¿Sí? Hay una analogía con el sistema atómico, que también tiene un punto central, un núcleo sobre el cual giran los electrones. Sistema atómico, sistema solar, ¿sí? Si se estudia bien el sistema atómico, ¿verdad?, cuando está incluido dentro de unas moléculas y esas moléculas forman células, podemos relacionar sistemas planetarios con sistemas galácticos, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder ver cómo se puede, eh, cómo será? ¿Cómo es la evolución de la galaxia? Pues conociendo la evolución de la célula, que requiere nutrientes, que está dinámica, que por sí misma se nutre la célula, que está asociada con otras células y que células que son afines entre ellas, ¿verdad?, forman tejidos, órganos. Así pasará lo mismo en la galaxia. La galaxia es como si fuera una célula, pero no está sola. Forma parte de un grupo local de galaxias, entre 40 y 50 galaxias, ¿verdad? Forman pues ahora sí que un tejido, ¿verdad? Habrá otro grupo de galaxias por acá, otras 40, 50, acá otro más, otras 40, 50 o 100. Como son afines, formarán un tejido o un órgano, ¿sí? Entonces, eso es lo que se estudia la física cuántica, que le da digamos, la base minúscula, la base microscópica para poder ser comprendido el universo, que es a nivel macroscópico, ¿no?, supergigantesco, ¿no? Y eso lo va aplicando la ciencia actualmente, haciendo esa relación del micro al macrocosmos, del microcosmos, ¿verdad?, moléculas, átomos, ¿no?, al macrocosmos, galaxias, cúmulos galácticos, etcétera, ¿no? En el año 300 antes de la era cristiana, Aristarco, un filósofo griego, aseguraba que el planeta Tierra giraba alrededor de un punto central llamado Sol, cuyo dios era Helios. Ahí en el Sol vivía el dios Helios. Posteriormente, en el siglo II, después de después de la llamada era cristiana, ¿sí?, o sea, en el nacimiento de Cristo, Claudio Ptolomeo consideraba que la Tierra era el centro del universo, que las estrellas fijas y los planetas, planeta significa errante, giraban alrededor de la Tierra. Poco después se menciona que la Tierra estaba en movimiento muy dinámico. O sea, y aquí vemos que hay sistemas, ¿verdad? Un sistema, digamos, heliocéntrico, donde el Sol será el centro de nuestro sistema planetario. El Sol es el centro, ¿verdad? Pero Ptolomeo consideraba un sistema geocéntrico, la Tierra el centro del universo, que todo gira alrededor de la Tierra. Pero habrá o hay una propuesta diferente, que es el sistema exocéntrico, que nuestro Sol, nuestra estrella Sol,
¿verdad? Y que forman parte de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia. Y ese otro grupito de galaxias que son nuestras compañeras, que son nuestras afines, entre ellas la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia, ¿verdad? Ese grupo de estrellas, de miles de millones de estrellas o galaxias, 20, 40, 50, las que sean, giran sobre un centro imaginario, ¿sí? Sobre un punto imaginario. Ese es el sistema exocéntrico. Los tres son ciertos. El exocéntrico, esas cientos de galaxias que giran sobre un centro imaginario, ¿verdad? El heliocéntrico, donde el Sol es el centro y los planetas giran, pues, espiralmente alrededor del Sol, ¿verdad? Espiralmente, ¿verdad? Sistema heliocéntrico. O geocéntrico, la Tierra sobre el cual gira todo. Veamos. Donde vivimos es una casa, ¿no? Una casa, y vivimos en esa casa. ¿Cuántas casas hay en nuestro vecindario? 50, 100, 1000. Si vivimos en una macrópolis, una ciudad gigantesca, habrá millones de casas, ¿verdad? Millones de casas. Pero de todas las casas, ¿cuál será la casa más importante? Pues donde viva uno, ¿verdad? Es el eje de todas las demás casas. Porque aquí, en esta casa nuestra, ¿verdad? Ahí es donde habitamos, donde hay educación, cultura, conocimientos, capacidades, aprendizajes, experiencias únicas, y que alrededor de nosotros todo lo demás gira, porque nosotros salimos tal vez al trabajo, a la escuela, al negocio aquel, a la relación aquella, etcétera. Salimos, pero retornamos a nuestra casa. Es un sistema geocéntrico. Y este sistema geocéntrico lo aplicamos aquí entre nos en la astrología. El centro del universo es la Tierra. Y en la Tierra, la entidad más importante de todos los 8,000 millones de habitantes de la Tierra es uno, somos nosotros. Y todos los demás van a girar alrededor de nosotros, porque nosotros vamos de habitantes de la Tierra, es uno mismo, ¿sí? Entonces es un sistema geocéntrico también. ¿Y por qué es válida este sistema geocéntrico? Porque una de las formas que tiene el universo, que se considera, hay un modelo matemático que lo demuestra, que el universo es esférico. Es una superesfera supergigantesca. Y al tener dimensiones infinitas, ¿verdad? Estratosféricas, ¿verdad? Cualquier punto dentro de esa gran superesfera es el centro de la esfera. Cualquier punto, o sea, cualquier cuerpo, cualquier estrella, cualquier planeta, cualquier, lo que ustedes quieran. Y como nosotros vivimos en la Tierra, pues la Tierra será ese punto, ¿sí? Entonces todo va a girar alrededor de nosotros, porque somos los más importantes. Entonces no está mal
que Claudio Ptolomeo en el siglo II haya dicho que la Tierra es el centro del universo. No estaba equivocado, aplicando esta relatividad del espacio, ¿no? ¿Sí? Donde el universo es una superesfera, y esa superesfera de dimensiones infinitas, cualquier punto dentro de esa gran esfera será el centro de esa esfera. ¿Ok? Origen del universo. Apenas vamos a entrar al tema. Sobre el origen o creación del universo, existen varias teorías, desde las especulativas con fundamentos religiosos hasta las científicas con sustentos observacionales, ¿no? Entonces hay dos formas de ver o de aceptar o de considerar el origen del universo, cómo se creó. Y está la teoría de la creación, ¿no? Esta teoría es una propuesta que procede de ámbitos cosmogónicos universales, ya que se expone de formas variadas, desde el punto de vista mexica, maya, china, egipcia, griega, etcétera. Culturas del mundo, de todos los tiempos, tienen sus conceptos de cómo se creó el mundo, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas materiales, aunque no espirituales, ¿eh? Y por eso consideradas teorías religiosas. Por lo tanto, relegadas al ámbito de la fe más que al de la ciencia. O sea, la creencia, la fe, ¿sí? Que Dios crea todo, ¿sí? Esa es la primera teoría. En la teoría de la creación se narra el origen del mundo partiendo del caos. En el principio era el caos. Para que en un acto de creación de Dios se imponga el orden, de tal forma que era una creación de un ente supremo o una trinidad sagrada. En la cultura mexica, Ometeotl, Ometecutli y Omecihue. En la maya, Cuculcán, Huracán y Tepeu. En la china, Pancú, Fuji y Nu. En la egipcia, Atum, Ta y Amón. Y en todas esas civilizaciones, grandes culturas, que de alguna forma han enrumbado a generaciones completas, ¿verdad? Tenemos dioses creadores como Purusha, Jehová, Brahma, Enki, etcétera, ¿verdad? El nombre que sea, ¿verdad? El gran arquitecto del universo, el demiurgo, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero hay un ente que es, desde este punto de vista de la teoría de la creación, es el que creó todo, ¿verdad? Y como es una entidad sola, para poderla entender, para poderla comprender, la desglosamos en el plano humano en forma de Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Por eso las grandes religiones del mundo, ¿verdad? Tienen, algunas de ellas tienen esa Trinidad sagrada, esa Trimurti, ¿verdad? ¿Sí? O bien una sola deidad, que es el todo, el gran todo, el Dios, el gran Dios, ¿verdad? Con el nombre que le quieran poner. Esa es la parte de la creación más conocida, ¿no? Yo creo que a cualquiera que le preguntemos así, ahí en la calle, pues, ¿quién creó el mundo? Pues fue Dios, ¿verdad? Sí, y es muy aceptada. La teoría es una teoría, es una propuesta de creencia que se basa más que nada en la fe, ¿verdad? Y en la parte científica, pues existe una de ellas, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es la teoría del universo más extendida al día de hoy entre la comunidad científica. Explica el origen del universo
¿sí? Entendido como espacio-tiempo, desde un principio en el que toda la energía estaba concentrada en un punto diminuto de un tamaño más pequeño que un átomo. O sea, la punta de un alfiler, ahí, en ese tamaño, ahí, en ese puntito, estaba concentrada toda la materia y toda la energía que existe actualmente. Veamos planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias. El universo completo estaba concentrado ahí adentro, en ese puntito. Toda esa energía que nosotros usamos, la energía, digamos, los rayos del sol, cómo a las plantas les da la luz, el calor y da frutos. Nosotros nos alimentamos de esa energía y somos dinámicos, fuertes, etcétera. Toda esa energía, ¿sí? Llámesele como se le llame o se tenga como se tenga, estaba concentrada en ese puntito, de acuerdo a esta teoría del Big Bang. ¿Sí? Una fuerza impresionante, descomunal, en un momento dado, hizo que esa energía, esa materia, se expandieran en el universo. Esa es una teoría. Hay otra teoría, la teoría del estado estacionario. El universo es una entidad perfecta por ser estacionario o constante, ya que el universo siempre tendrá el mismo valor desde una relación de densidad y espacio-tiempo, y que a pesar de estar en expansión, su densidad es constante y no varía gracias a la creación constante de materia. Según esta teoría, aproximadamente un protón por cada kilómetro cúbico que el universo se expande o va creciendo. ¿Sí? Es la teoría del estado inflacionario, estacionario. La teoría del universo oscilante, ¿sí? Se propone un universo cambiante en procesos cíclicos que estarían compuestos por un Big Bang, una expansión, un estallido, seguido después de un Big Crunch, una contracción. Se contrae nuevamente a concentrarse en ese puntito insignificante. Y después de eso, otra vez, vuelve a estallar, vuelve a encogerse y así, como si fuera un, no sé, a lo mejor yo imagino como un corazón que está dilatándose y contrayendo, ¿verdad? O como si fueran los pulmones que inhala y exhala, ¿sí? Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Es de acuerdo a esta teoría del universo oscilante. Puede ser, es una teoría, ¿verdad? Y tiene que tener su fundamento matemático, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que tener una fórmula ahí que pueda ser desarrollada y comprobada para hacer teoría. La teoría del Big Bang, la más, digamos, estudiada o la más, por la mayoría de los científicos, la más aceptada. La primera realidad es la oscuridad, y de ella, en el principio del tiempo de los tiempos, nace el caos. La teoría del Big Bang es propuesta por un sacerdote astrónomo, ¿verdad? Georges Lemaitre, no sé cómo se pronuncia. Es la mejor explicación científica que se tiene de cómo se originó el universo. El Big Bang creó el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Está como para pensar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ese puntito de energía, esa concentración de materia
y de energía, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Sí? O sea, quiere decir entonces que ya existía un espacio y luego ese puntito estalló y se generan todas esas miles de millones de galaxias y cada galaxia con miles de millones de estrellas. Entonces, el espacio ya existía para que estuviera ahí ese puntito de masa y de energía. Bueno, habrá que pensar eso. ¿Y por qué estaba aquí y no allá? Y no acá, y no de este lado. ¿En dónde estaba ese puntito? Bueno, eso, qué bueno que eso no es un problema para nosotros, ¿no? Se lo dejamos a los que estudien estas cosas y a lo mejor ya hay una comprobación o una explicación de esto, ¿verdad? Hace aproximadamente 13.700 millones de años, todo el universo, con sus cientos de miles de millones de galaxias conocidas actualmente, y cada una de ellas con sus cientos de miles de millones de soles o estrellas, y su energía correspondiente, estaban concentradas en un solo punto, 10 a la 20 veces menor que un núcleo atómico. O sea, es un 1 con 20 ceros, pero del punto decimal hacia atrás, ¿sí? Hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y en un momento dado, en el tiempo, 10 a la menos 35 segundos, o sea, 35 ceros y un 1 de tiempo de segundo, o sea, un punto, 35 ceros, 1, ahí se expandió el universo. Y en ese tiempo, el universo se empezó a expandir rápidamente, convirtiéndose en una nube de elevadísima temperatura y 30.000 millones de años luz de radio. O sea, creció pero inmediatamente, ¿sí? Imagínense un año luz, así hablando en términos humanos de kilómetros. Un año luz es casi 1 billón de kilómetros, 1 billón con B labial, ¿sí? Ahora 30.000 billones, así, pero instantáneamente, es una energía tremenda la que se descargó ahí. Una transformación de plasma frío de partículas subatómicas, quarks, gluones, bosones, neutrinos. Como a los 10 a la menos 35 segundos comenzó la expansión, se redujo bruscamente la temperatura a 10 a la 28 Kelvin y así rápidamente el universo se expandió hasta alcanzar 10 a la 50 veces su dimensión original, o sea, un 1 con 50 ceros. Es lo que creció inmediatamente después de que la fuerza interna, ¿sí? Hubo una discrepancia entre ellas, ¿verdad? Y originó la explosión, pero creció muchísimo, ¿no? El Kelvin, bueno, el Kelvin simbolizado por la letra K. Un Kelvin es el cero absoluto, menos 273.15 grados Celsius. En una 10.000ª de segundo, los quarks formaron protones y neutrones. En 3 minutos, estos se habían unido para crear núcleos de deuterio, helio y litio, que son núcleos de masa reducida. En los siguientes 400.000 años, los electrones se combinaron con los protones y los núcleos para formar átomos. 400.000 años después, cuando el universo alcanzó los 1.000 millones de años, los átomos se contrajeron
surgiendo las primeras estrellas en las que el hidrógeno y el helio se fusionaban para crear elementos químicos de mayor masa. Y así continuó expandiéndose el universo. La radiación residual del Big Bang continuó enfriándose hasta llegar a una temperatura de 3K, o sea, ahí en el espacio hay una temperatura de menos 270.15 grados Celsius. Esta radiación de fondo, ese estallido, es como un eco que va retumbando en el espacio, fue detectado en 1964, confirmando así la teoría del Big Bang. Con el Big Bang nace el universo y dentro de él la estrella más importante de todas, llamada Sol, nuestro Sol. Las estrellas gigantes se han estado enfriando desde entonces, desarrollando así los elementos más pesados y diseminándolos por el espacio, ¿sí? Esos cometas, esos cuerpos espaciales que no son planetas, contribuyen al nacimiento de los minerales o de los elementos que existen aquí en la Tierra, ¿verdad? Y eso es así sintéticamente, o sea, ya no quiero confundirlos más porque pues a lo mejor, bueno, así le dejamos. No sé si hay alguna pregunta, ojalá y no, o que alguien nos ayude a responderla. Estoy para servirles. Adelante, muy respetable Gloria. Si es que hubiera preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta de viva voz o escribirla en el chat? Pueden levantar la mano ya sea físicamente o electrónicamente o simplemente activar su micrófono. Qué bueno que no hay preguntas. Así nos quedamos. Tienen frío. Es que son conceptos, a lo mejor algunos de ustedes que por primera vez escuchaban, ¿verdad? Algunos otros no. Traté de relacionar más bien el ser humano como si fuera un cosmos. A veces decimos coloquialmente, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y es cierto, o sea, cada uno de nosotros somos diferentes a los demás mundos, a las demás personas, ¿verdad? Y y así será el universo. ¿Cuántos universos habrá? ¿Quién sabe? Estamos en un universo, Maestro, ¿verdad? yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante la Buenas pregunta. noches. Buenas noches a todos. Usted comentó sobre la materia oscura y la energía oscura. Mi pregunta sería relacionada al ser humano. ¿Cómo se podría, bueno, yo me refiero a mí, ¿cómo podría desarrollar ahí mi potencial? Ok. Bueno, pues existen también algunas teorías o algunas formas, algunos sistemas o metodologías, ¿verdad? Primero, enterarse de que nuestro cuerpo no es únicamente lo material, ¿verdad? Porque a veces tenemos sentimientos y los sentimos, ¿verdad? Los sentimos, se sienten los sentimientos, se sienten las emociones, se perciben, ¿verdad? Sí. Pensar también, pensamientos. ¿Cómo podemos decir a esa persona que está ahí en silencio, está pensando? Y vemos su cuerpo estático, pero está pensando, ¿verdad?
Entonces, primero darse cuenta que aparte de aparte de tener este cuerpo físico, hay algo más sutil que es invisible y que sí existe, que es real, como las emociones, sentimientos, pensamientos, la intuición, la percepción, etcétera, ¿no? Entonces, una de las formas para continuar con este proceso de ir entendiendo más sería sentarnos a observarnos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es ese tipo de pensamientos comunes que tenemos? ¿Cómo son esos sentimientos que poseemos y que a veces los expresamos y a veces no? Las emociones, ¿qué nos emociona comúnmente o normalmente? Y qué otras emociones no nos emocionan. Y hasta podemos comparar con algunas otras personas que ellos sí se emocionan y yo no a esta situación. Ellos piensan en estas soluciones y yo no pienso en estas soluciones. Entonces, como que sería la segunda fase, ¿verdad? Primero, conocer su cuerpo físico y después que existe algo más sutil dentro de nosotros. Y la tercera fase sería si queremos mejorar esos tópicos invisibles, esa materia oscura invisible, esa energía oscura invisible, ¿cómo mejorarla? ¿Sí? En calidad, ¿verdad? ¿Sí? Ser mejores individuos sería tal vez el propósito, ¿no? Entonces, la solución, ¿verdad? Estaría dentro de nosotros mismos, aunque estoy seguro que hay personalidades que sabrán cómo tener toda una metodología para ir creciendo o desarrollando esas cualidades sutiles que tenemos, ¿verdad? Entonces, primeramente, encontrarnos a nosotros mismos e ir descubriendo y desarrollando con lo que creamos conveniente ese desarrollo individual, ¿verdad? Entonces, en nosotros está la solución, ¿sí? Inicialmente. Ya podemos consultar con un profesional o con alguien que nos cobre, pues ya sería algo extra, ¿no? Pero inicialmente darse cuenta que nosotros podemos encontrar ese desarrollo mediante la reflexión, mediante el autoanálisis o la introspección del individuo, del ser. ¿Ok? Gracias, maestro. Eva Rodríguez de Bogotá le agradece y comenta que es un tema complejo para seguir estudiando. Claro que sí. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Puede activar su micrófono, si es tan amable, o escribir la pregunta en el chat. Sí, efectivamente, este tema lo tenemos que ir desglosando cada vez más. Ya vimos uno, que es la forma del universo. Ahora este es el origen del universo. Vamos a ver la próxima clase algo más detallado, más interesante. Bueno, otro tópico relacionado también con este tema, ¿verdad? Se trata de estudiar, ¿verdad? De aprender estos ramos de la ciencia científica y filosófica. Pues agradecer, ¿no? Agradecer a los que están aquí presentes que han aguantado estar aquí con un ratito, bueno, más de una hora, ¿verdad? Agradecer y a lo mejor comprenderemos más si estudiamos aparte, ¿no? O sea, ya ahí como quien dice, yo les di los tópicos, pero ustedes pueden seguir avanzando, estudiando algo que no hayan comprendido, ¿verdad? Lo pueden ir estudiando, o bien ya saben, ¿verdad? En el chat de los grupos donde estemos, ahí describan la inquietud, la pregunta, la duda, y ahí responderemos. Si yo no puedo responderla, ojalá alguien del grupo la sepa, o bien investigamos y luego ya damos la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. María Inés Cherlop de Argentina agradece también a Gracias. través del chat y
permítame. También Rita Torres le agradece por su charla. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por todo. Igual más Muchísimas agradecimientos. gracias, Gurú. Y acá de Morelia, muchas gracias. Ah, Preciosísima su exposición. sí, muchas Gracias. gracias. Ahí nos Saludos a su veremos. esposa. Bye. Ah, sí, con gusto, claro que sí. Soy Rebeca. Sí, sí, ya por su voz la detecté Me inmediatamente. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias para servirle. Honorable Gurú. Pues muchas gracias por estar aquí. Son muy amables, aguantarme un poquito esta palabrería, ¿verdad? Pero algo se nos ha de haber quedado por ahí, algo así, poquito, ¿verdad? Ese poquito, pues, apliquémoslo a ver cómo lo aplicamos en la vida real, ¿sí? Como es ese principio de como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, etcétera. Buscar una forma práctica de estos cuestionamientos y ponernos a pensar en un momento dado, ¿para qué he nacido? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Qué pretendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Estoy viviendo por vivir? Hay una influencia enorme que hace mi vida, mi destino, y yo qué hago con él, ¿verdad? Sí, es nuestro universo, que tiene un origen, que tiene un destino, ¿verdad? Pues eso es lo práctico, lo real de ese estudio, ¿verdad? Sí, que tenemos un origen, ¿verdad? Estamos estructurados de ciertas cualidades, tenemos una forma determinada, unas cualidades determinadas, y qué hacer con esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra evolución? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Sentarnos a analizar esas cuestiones personales, ¿sí? No nos vayamos así hasta arriba del universo, del cosmos, sino más bien nuestro universo, nuestro cosmos, ¿ok? Pues muchas gracias por todo y ya saben que estoy para servirles y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, maestro. Gracias, Max. Para servirles. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Adiós. Feliz fin de